Buenas tardes, mi nombre es Génesis y tengo 18 años. Quisiera contarles mi historia, aunque es un poco larga. Antes de todo, le digo que soy de nacionalidad dominicana, así que aunque hablo español, mi acento no es muy entendible para los de otro país. Mis tatarabuelos en los años 1568 vivían en un pequeño pueblo, el cual a medida de los siglos comenzó a tener una especie de maldición. Empezó a fallecer cada miembro del pueblo y las personas no duraban mucho tiempo con vida. Mis abuelos siempre agradecían a Dios el que no les había pasado nada. Ellos eran muy creyentes. Sin embargo, los demás miembros de la familia fueron poco a poco alejándose de la religión. A pesar que mi abuelo no. Ya en los años 1999 el pueblo no existía. Ya no habían personas. El pueblo se había convertido en un bosque, pero aún había vida todavía. Quedaba la familia de mi abuelo y otro señor al que no conocí. Vivían mis abuelos ahí, donde tenían 7 hijos, los cuales ya se iban adueñando de la tierra por vías de herencia, pero un poco a distancia. Vivía un señor mayor, el cual no se llevaba muy bien con mis abuelos. Allá el agua era muy escasa, así que la solían ir a buscar de la caña. Pasando un tiempo empezaron a ocurrir cosas raras. Aparecían botes con tiras amarradas color rojas, camarones con velones y cosas de brujería. Tiempo después la cañada se convirtió en lodo, el cual mi mamá, que era la hija mayor, me contó que veía un pez de color rojo, el cual salía de ahí. Y este decía maldiciones. A mi mamá siempre la mandaban por ser la mayor y siempre contaba esa historia sobre el pescado. Ella no quería ir por temor a encontrarse con él. Al principio no le creyeron, pero después de algunas peculiaridades, cosas que presenciaron mis abuelos, dejaron de mandarla para ir ellos mismos. Unos días después las cosas empezaron a extremar. Comenzaron a pasar cosas feas. Un año después murió la hermana más pequeña de mi madre, llamada Nuri, hija de mis abuelos, atropellada en la pita. Al pasar el tiempo, también murió el que le seguía a mi mamá, llamado Alex, pero no quedó ahí. Pasando 3 años, murió uno de los más chiquitos, llamado Juan, y solo quedaban 3 mujeres y un varón. Mi mamá dice que soñaba con Juanito, que la llamaba, que le decía: tú también vienes aquí, ven conmigo. Mi madre despertaba llorando y un día decidió entrar en la religión, a acercarse. Ahí nos dimos cuenta que en mi familia había caído una maldición, por la cual, antes de que ellos empezaron a fallecer, ese señor mayor, enemigo de mi familia, había hecho una especie de pacto con un demonio, dándole su alma para acabar con mi familia. Todo por querer adueñarse de la tierra que heredaba mi familia. Mis abuelos tenían un caballo blanco que era el favorito de mi abuelo, y un día este apareció muerto. En el 2009 mi abuelo estuvo a punto de ser enterrado vivo. Fue a hacer un trabajo a la ciudad y al volver muy de noche, un sujeto lo atacó sin motivo. Eso era imposible, ya que solo estaba mi casa muy lejos de la casa del señor y de la ciudad. Cuando lo declararon muerto, donde pudo observar que su cuello se movía y este seguía respirando, resultó estar vivo y lo pudieron salvar. Él ahora está sano, pero aún tiene delicaciones con sus dedos, los tiene paralizados y sin poder moverlos. Tiene que convivir con un tubo adentro de la cabeza, ya que tiene parte del cráneo fuera roto, pero él aún está con vida. Ha sido el único de mi familia que ha sufrido desgracias, accidentes, y salido con vida de ellos. Pasando un tiempo donde todo se tranquilizó, hasta el año 2012, despertaron a todos los fuertes gritos de mi abuelo. Cuando fueron a su habitación, este estaba como alucinando o medio dormido aún, diciéndoles que no podía irse aún con ellos, que debía cuidar aún a los que estaban con vida, pidiéndoles también de su protección. Un par de días después hubo un accidente afuera y el conductor de este había perdido la cabeza, que había volado por la ventana. Esta había terminado parando en el patio de mis abuelos. Al llegar la policía no la encontraban.
A pesar de que la buscaron, no la hallaban por ningún lado. Finalmente, mi abuela la encontró y los familiares que la recogieron pidieron permiso a mis abuelos para colocar una cruz en el lugar donde apareció. En mi país es totalmente normal colocar una cruz cuando una persona muere en el lugar. En el 2015, mi abuela se puso a limpiar el campo, a quitar hierba en el lugar que estaba la cruz. Como estaba muy fea, decidió limpiarla y quedó en coma. En ese lugar, tiesa, sin poder moverse. Mi abuela cayó en coma ahí, cuando le dio un derrame cerebral por limpiar el lugar. O bueno, al hacerlo. A medida del tiempo se resistió y mejoró. Pudo contar lo que pasó. Ella estaba limpiando tranquilamente cuando alguien la abrazó muy fuerte por detrás. Ella pensó que se trataba de Adonis, uno de los nietos que la molestaba mucho. Recuerden ese nombre, Adonis. Pero realmente no fue él. Cuando intentó dar la vuelta y vio que no podía, vio una especie de sombra de reojo. Después de eso, ella no recuerda nada. Después de su recuperación, decidimos hacer una fiesta, sin pensar que pasaría lo peor para mi abuela. En medio de esta, se desmayó. Cayó en coma nuevamente. Duró 9 días en coma. Mi madre la fue a visitar durante su coma y no resistió verla. Estaba de color oscura su piel y sus ojos se tornaban muy blancos. Esta no se movía, intentaba hablar, pero solo salían como rasguños de su boca. Una de las enfermeras se acercó a mi mamá y le sugirió ir donde un chamán conocido en la localidad. Le dijo que no era normal lo que había visto en mi abuela, que eso era un trabajo de brujería. Mi mamá le agradeció, pero se negó de todas maneras. Fue algo muy perturbador para mi mamá. Mi abuela no se recuperó de esa y murió, quedando mi abuelo viudo, pero esta en su ataúd. Dicen que comenzaba a sudar. Decían que era normal, que era sudor que bajaba del cristal, pero toda mi familia soñaba con mi abuela llorando en cada sueño diferente. Mi abuelo dice que afuera del funeral estaba ese hombre, aquel enemigo de mi familia. Él no había envejecido ni un día después de la última vez que lo había visto hace ya muchos años. Estaba tranquilamente fumando, observando nada más. El enemigo de mi familia, fumando un cigarrillo todo tranquilo. En el año 2019 murió un primo, el cual le pasó un accidente de tránsito en una moto y murió. Era como cada año. Creo que mi abuelo hizo algo. No sé si fue con ayuda religiosa o espiritista, pero dejaron de pasar desgracias. Cesaron las pesadillas con familiares muertos, sonidos extraños en la casa de noche y todo lo que antes era normal. Cuando después de muchos años nos habíamos olvidado de la maldición. Hasta ahora, el pasado mes de noviembre en el 2021, mis primos salieron para donde mi tía, camino hacia aquí, y tuvieron un accidente mortal en la moto, también en la cual ya había tenido un accidente Adonis, y él había fallecido ahí. Unos días antes, él al regresar a casa, se encontró con un caballero de aspecto amigable que dice que le regaló una moneda de plata. Al principio desconfió de él, pero finalmente este la aceptó. No sé si sea el mismo señor que fue enemigo de mi familia o tiene relación con lo sucedido. Al contarles a mis abuelos sobre lo que había pasado esa noche, provocó una discusión en casa, ya que mi abuelo se enojó mucho cuando le dijo que le di la moneda para lanzarla afuera. Esta no la encontraba por ningún lado. Aún nos encontramos de luto. No sé si esto continuará, pero no sé hasta dónde llegará. Y ahora que mi tía y mi madre ya no están en la religión, ya que se han alejado bastante, no sé qué pueda pasar. Mi historia al parecer no tiene un final aún.